Y nos vamos metiendo en el tema de hoy y para eso vamos a presentar un caso, ¿sí? Vamos a hacer una presentación de un caso que fue obviamente, como les decía, un caso premiado, así que les pido que presten mucha atención porque después del caso vamos a hablar con el director creativo que estuvo a cargo. Para abrir el corazón. Hola gente, ¿cómo va? Hoy quiero que hablemos de esta partida. En Argentina hay un montón de personas que están esperando un trasplante de órganos, pero lo que pocos saben es que los chicos de 16 y 17 años, con el consentimiento de los papás, pueden ser donantes de órganos. Por eso con Casa Justina los fuimos a buscar al lugar a donde pasan más tiempo, en una partida gaming. Amigo, ahí te respawneo. Banca, que hago respawn. Banca, ahí te respawneo. ¿Solo me revive? Banca, que hago respawn. ¿Y si les contábamos que se puede hacer respawn en la vida real? Un juego de videojuegos en equipo. Sí. Y bueno, vos tenés 3 vidas, yo tengo 3 vidas, pero yo pierdo esas 3 vidas porque vos jugás mucho mejor que yo. Sí. Pero estamos jugando contra otro equipo y vos necesitás que yo siga jugando para que no te pasen por arriba. Me regalás una de esas 3 vidas a mí. Ah, mira qué bueno. Para que yo pueda seguir jugando. Eso Claro. se llama respawn. Sí. Y es un concepto muy similar a lo que es la donación de órganos. Hicimos por todo, haciendo una acción en sus streams cada vez que respawneaban. Toda la comunidad se copó. Cada vez que saltaba el pop-up, hacían clic para ir a sus redes a encontrar la info. Hasta hicimos que Respawn sea TT. El caso salió por todos lados y se sumaron un montón de influencers. ¿Alguna vez pensaron en hacer respawn en la vida real? Respawn, pero en la vida real. Respawn, pero en la vida real. No, respawnear, pero en la vida real. Respawn en la vida real. Respawn en la vida real. Así que tratemos de ayudarlo y acá. La jugada se fue mundial, 4.159% más de alcance y un 109% más de visitas en Instagram, 5.000 formularios descargados y 9% más de donantes menores de 18 años. Misión cumplida. Hicimos respawn en la vida real. GG. Bien, bueno, la verdad que es un caso interesante y un tema que además llegar a los jóvenes es como muy complicado. Es un poco difícil hoy en día. Y un tema sensible, ¿no? Y muy de nicho encontrar a chicos gamers y que puedan entender este vocabulario. Sí, aparte ahí en el informe se veía, tuvo un alcance tremendo. Sí, la verdad que muy interesante. Y bueno, más que hablar y opinar, vamos a ir a la persona que hizo esto, que es Al grano. quien más sabe, así que es un gusto poder presentarles a Julio Hortelao. ¿Cómo estás, Julio? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, bueno, él es director ejecutivo de Liebre, Exacto. la agencia responsable de esta campaña, ¿no? Sí, sí. Bueno, contame un poquito de Liebre, qué es lo que hacen, cómo surgió. Liebre es una agencia de publicidad con una amplia trayectoria en el mercado argentino y tenemos como un fuerte arraigo en lo que son las campañas de bien público y para conciencia social, ¿no? Son temas que generalmente nos interpela y nos gusta hacer, nos mueve a hacer, más allá obviamente de otro tipo de comunicación, pero es como que está muy en el ADN de la agencia esta temática, ¿no? Bien, es algo a lo que le prestan atención y lo que no se les escapa, digamos. Exacto. Bien, y digo, más allá que sea un poco la visión de la agencia, ¿cómo es que llegan las asociaciones? ¿Cómo es ese vínculo? Y el vínculo es bastante diverso, digamos. Hay casos en los que, por ejemplo, a través del Consejo Publicitario Argentino nos llega alguna campaña, algún requerimiento, o, no sé, por ejemplo, hicimos una campaña también hace relativamente poco tiempo para UNICEF, que en ese caso nos llegó el pedido a la agencia desde esas organizaciones. En otros casos, como por ejemplo el de Casa Justina, fue un poco al revés el desarrollo de llegar como a ejecutar esta campaña. Fue como una idea que surgió en la agencia, una problemática que se planteó, fuimos pensando en cómo darle forma y una vez que lo tuvimos más o menos como craneado
como lo que queríamos contar y a dónde queríamos ir. Fue ahí que Recién ahí apareció. fuimos a Casa Justina, hablamos con Ezequiel Ocane, que es como- ¿Pero ya tenían contacto previo, ya sabían lo que ellos hacían? ¿O directamente a partir de una idea y una intención de ustedes de trabajar este tema? No, por eso, a partir de una idea y una intención nuestra de trabajar con el tema, dijimos, bueno, ¿con quién sería el mejor portavoz Claro. para este mensaje? Y ahí fue que dijimos, bueno, Casa Justina era como la Ideal. institución digamos, Claro. para llevar adelante la campaña con más llegada y que tenga sentido y que haga fit con el mensaje, ¿no? Claro, sí, sí. Que la organización que promueva esta comunicación haga sentido con lo que estábamos queriendo decir. Sí, bueno, qué loco, ¿no? Pensar, porque generalmente uno piensa que, bueno, las agencias trabajan a pedido. Vienen, proyecto, o ya tenés un cliente, o vas haciéndote clientes, y a partir de conocer las empresas con las que trabajás, ahí puede haber propuestas de idas, vueltas con el área de marketing y demás. Pero acá directamente empezó todo desde ustedes y después fueron a buscar. Sí. Bien, bueno, es un cambio de paradigma también. Y particularmente en esta campaña, es muy de nicho, algo que nos llamaba la atención. ¿Cómo hicieron para llegar justo a ese público que es importante, pero es muy acotado? Sí, bueno, a ver, Digo, cualquier otro, yo la palabra Respawn la conocí por ustedes, claro, pero soy viejo. Pero... Claro, sí, yo tampoco, yo no la Bueno. conocía. Bueno, Yo hay tampoco. viejos y hay jóvenes Claro. que no conocíamos la palabra. es muy del mundo gamer la palabra Respawn, pero bueno, dentro del mundo gamer es como nada, súper Sí, conocida y es como un lenguaje del día a día. Esto de respones cuando te quedas sin vidas en el juego, Y tus alguien te compañeros te presta. pueden dar una vida. Entonces, como que hacía match con, bueno, es como casi como donar Claro. un órgano Sí. a través de la donación de órganos. Puedes hacer un respawn. Haciendo un digamos. respawn en la vida real, justamente. Pero bueno, después fue un trabajo en equipo también con Casa Justina y con Ezequiel Locane. Terminar como de darle forma y como para también visualizar y poder llegar también no solo a través de las plataformas, sino también a través de medios que también hacen que esta campaña Sí, sí. haya tenido muchísimo más alcance, con el compromiso de otros medios que se fueron sumando a medida que la campaña se fue llevando adelante. Sí, sí, vemos que arrancaron, pero bueno, después de alguna manera recurrieron a los medios más tradicionales, digo, ¿no? Sí, siempre, para es como amplificar, ¿no? siempre es una conjunción exactamente para amplificar, porque como vos decías, es una campaña bien de nicho, pero no queríamos quedarnos solamente con el nicho gamer, Sí. porque bueno, era como el lugar para hablar con los chicos, porque esta es una campaña que estaba dirigida principalmente a chicos en 16, 17 años, que son los que necesitan pueden expresar su voluntad de ser donantes, pero necesitan tener el aval de sus padres para poder serlo. Y Entonces, también siento que es una buena forma de pasarlo al idioma gamer, digamos. Poner la palabra respawn en vez de poner donar, tal vez siento que es como un poco más llegadero para los chicos hoy en día. Sí, sí, tal cual. Digamos, lo que hicimos fue llevar el mundo de la donación de órganos Al mundo gamer. al mundo gamer, claro. al mundo de los chicos, para poder hablarles con su propio lenguaje, ¿no? Claro. Porque tampoco quisimos hacer una campaña súper técnica o como muy, si querés, de golpe bajo, porque Sí. digo, Bueno, es fácil las caer campañas de en donación de órganos generalmente son muy de golpe bajo o, Sí, sí. o ese tipo de mensaje. Acá quisimos pegar una vuelta, creativamente también, ¿no? Como decir, bueno, ¿cómo podemos llegar al público? Y que no sea que siempre con la misma línea de Claro. comunicación. Bien. Y trabajaron con influencers del área, digamos. Trabajamos con influencers del área, también con ¿Cómo mucho... fue ese proceso de búsqueda, de ¿Es difícil contacto? contactarlos? A ver, es difícil porque como toda campaña de bien público, generalmente cuando no están llevadas adelante por una empresa, porque digo, hay también campañas de bien público llevadas adelante por empresas grandes que tienen el presupuesto para Claro. hacer esa movida. En este caso, al ser a través de una ONG, esos recursos económicos no están, entonces es todo muy de ir paso a paso, hablando, contactos, generando vínculos y nada, como es un mensaje lindo para contar, algo que mueve, que interpela, es más fácil
llegar, que digamos, no es lo mismo que hablar un influencer con, che, tenés que venderme tal cosa, a, mira, No, vamos bueno, a comunicar. también habla bien de ellos sumarse a este tipo de campañas. Claro, Exacto. por un buen fin. Y también después buscar no solamente el mega influencer, que por ahí es más complicado, sino ver más lo que son los microinfluencers, que como decía, son más de nicho, por ahí no tienen una cantidad enorme de seguidores, pero llegan a quien les quiere llegar. Claro. Sí, sí. Bueno, ahí es más importante la segmentación Exacto. que la masividad, ¿no? Bueno, en realidad siempre, pero bueno, en este caso es un tema muy masivo que interpela a toda la sociedad, pero pensado en un público muy particular, que es el que de otra forma no estaría inscripto para donar órganos. Exacto. Bien. Bueno, un poco ya hablamos del proceso creativo, un poco de llegar al público. ¿Cómo es el paso a paso de generar una campaña de estas? Surge una idea. ¿Cómo sigue? ¿Cómo surge una idea? Bueno, ¿cómo surge una idea? Te cae sí, a ver, es todo un... A ver, es más fácil, digo, pensar cuando es por encargo y tenés que ponerte a pensar, pero... Sí. Sí, a ver, es... Un poco para en ir- el fondo es un poco lo mismo, digamos. La idea de esto es, La digo, idea- porque nosotros estamos en una escuela y la idea es que los chicos, este programa lo ven los alumnos, puedan entender cuáles son los pasos desde que algo surge hasta que algo se concreta. Claro, a mí eso me genera mucha curiosidad. ¿Cuál es el camino de la idea? Que para vos es el día a día. Claro, sí, sí. En nuestro caso, que estamos educando, es Sí, a como ver, una curiosidad. La idea en sí misma como objeto, si Sí. querés, no es algo que estás sentado y te cae en la cabeza. No, obvio. Digamos, forma parte del trabajo y del ejercicio de sentarse a pensar, a explorar y ser básicamente curioso. O sea, en creatividad lo que no tenés que perder nunca, tenés que ser siempre es curioso. Sí. Esa es como la base. Después, obviamente, tenés como ciertos parámetros o cosas que digamos, tengo que conseguir tal cosa, tengo que transmitir tal mensaje. Bueno, te va llevando hacia donde, como que el Te camino encamina de un poco puntos más, claro. te va llevando. Pero digamos, el proceso creativo no es magia. no es magia, es laburo, es me siento a pensar y le doy vueltas y la primera obviamente cosa que se te ocurre generalmente no es la mejor. Y es depurar y es pensar y pelotear y no es nunca jamás un proceso individual, sino que siempre es algo colectivo. Bien, eso es clave. Clave, no solo colectivo dentro de la agencia, que involucra no solo al departamento creativo, a los creativos, sino que también involucra a toda la agencia, desde research, estrategia, cuentas. O sea, Claro, el proceso de generar una idea es dinámico y colectivo. ¿Les sirve también ver otras, no sé, otras agencias, mucho en redes sociales, como para sacar también más ideas de ahí? Sí, no te digo más ideas, pero sí para saber, obviamente, Cómo va la qué se competencia. está haciendo, qué Claro. no se hace, trends. No sé, en este momento se está filmando de tal manera o, no sé, el tener siempre el radar abierto y la antena prendida para decir, bueno, no sé, en este caso, tal influencer es el que más está llevando y hablando de videojuegos. Bueno, tenés que tener como abierta la cabeza Claro. para que esa información te llegue. Claro. Y suele pasar, ¿no? Que vos estás como, te metés en un brief, te metés en un laburo a pensarlo y es como que te va llegando la información, como que uno también la cabeza se te va como seteando, enfocando hacia eso y es como que empezás a recibir cosas y así Sí, empieza a llegar. sí, bueno, es como cuando, no sé, decís, tengo ganas de comprarme tal cosa, parece que lo ves por todos lados. Claro. ¿No? Sí. Pero a veces es más el deseo el que uno empieza a despertar la atención hacia lo que sabe que le va a servir a ese propósito. Tenés la idea. Listo, ya sabemos que queremos hablar del respawn, de esta idea de prestar o donar una vida. Bueno, ¿cómo sigue? ¿Cómo pensás tu plan de comunicación de eso? Ahí es, por un lado, pensar... ¿Y qué intervención tiene el área de marketing, obviamente, en este caso, Casa Justina?
Claro, digamos, una vez que tenemos la idea, obviamente en el caso de, por ejemplo, de Casa Justina fue también súper mega charlado con Ezequiel, que es la persona que lleva adelante a Casa Justina. Fue una ida y vuelta constante con ellos para nutrir la idea, para poder también terminar de darle forma, decir, bueno, ¿qué es el...? Porque, digamos, uno es, en algún punto es un outsider, ¿no? Entonces, Bueno, sí, además un tema tan sensible, entonces, alguna cosa que por ahí uno por desconocimiento diga puede ser... Sí, no la tiene. sí, por ahí, digamos, te dicen, bueno, no tengo ahora presente, pero por ahí, no sé, alguna cosa que se haya propuesto que Ezequiel nos diga, no, mira, no es la manera de decirlo o no es la manera de llegar. Entonces, en ese caso fue como un ida y vuelta bastante nutritivo. Y también, obviamente, como les decía antes, en el tema de conseguir apoyo de medios, apoyo de influencers, también se movieron muchísimo desde Casa Justina para conseguir ese tipo de cosas. Y después fue también pensar esto, ¿no? Bueno, cómo llegar a los chicos. Entonces, una vez que dijimos, bueno, tenemos que llegar a los gamers, bueno, ¿cómo? Bueno, a través de influencers, a través de participar de los streams de los juegos para hablar del mensaje en ese momento. En el momento que se le pasa la información a los gamers para que ellos la hablen, ¿se les da un guión o ellos lo dicen como les sale? En el caso de, ya sea para esta campaña o para campañas que vos requieres la participación de influencers, generalmente les contás la campaña, claro, les mandás la pieza, un resumen de, bueno, esto va de esto, y lo que deberías decir es esto. Después, obviamente, cuando uno busca un influencer, también busca cómo comunica a esa persona. Claro, cada uno tiene su público y sabe cómo hablarle a su público. No está escrito en piedra lo que uno le manda a un influencer, sino que es más, esto es lo que tenés que comunicar, hacelo con tu manera, que es con la manera que le llega a la gente. Claro, o sea, como un mix de ustedes y él, como poder juntar los dos y poder porque expresarlo. si no se siente orgánico, claro, no llega. Se rompe la magia. Claro, claro. Bien. Y además de esto que hicieron como acciones con los influencers, produjeron piezas, ¿qué más compuso esa campaña? Sí, produjimos piezas básicamente para redes, más que nada para YouTube y para, bueno, obviamente los que transmitían en el stream los gamers, sí, que es una piecita audiovisual que cuenta el concepto, y después otra pieza un poco más cortita que contaba de manera infográfica cómo serían los pasos para ser donante, ¿no? Esto de, bueno, además de decir quiero hacerlo, tenés que pedir expresamente la autorización de tus padres. Entonces había que contar también eso, ¿no? Entonces hicimos una piecita un poco más pedagógica, si se quiere, para contar este paso a paso. Y que obviamente además es importante porque estás trabajando con menores, claro, y tiene que quedar todo bien claro, y la autorización de los padres. Exacto. También es otro tema. Digo, se metieron en una difícil. Sí, porque hay muchas cosas tema por muy detrás sensible, también. Que nos involucra a todos, menores, muy de nicho. Sí. La verdad es que el resultado que tuvieron, con todas Sí, la verdad es buenísimo. las parámetros que los acotaban de alguna manera, te acotan pero a la vez te direccionan, la verdad que es increíble. Sí, no solo acotan, pero también abren en algún punto, porque le estás hablando directamente a un público que no está tan acostumbrado a recibir ese tipo de escuchar comunicación. Entonces, está bastante más permeable a recibirlo. Sí. Digamos, no le estás queriendo vender nada. No es un tema de los que ya están saturados. Exacto. Entonces, es bastante más fácil, entre comillas. Por lo menos le estás ofreciendo una alternativa, un mensaje alternativo, y me parece súper interesante. Bueno, la verdad que... Sí, muy bueno, la verdad. Sí, para ir como cerrando, ¿no? Me gustaría saber cómo llevaron a cabo todas las partes de las métricas, las mediciones, para llegar a contarnos esos resultados. Sí, a ver, las métricas y las mediciones depende del medio. Tenés reportes, todo lo que son redes sociales es mucho más
fácil de llegar a esas métricas y también es... Pero digo, ¿cómo pueden sacar la conclusión de que el aumento de donantes, cómo lo podemos relacionar? El aumento de donantes es básicamente, es información que maneja Casa Justina. Ellos, digamos, están todo el tiempo monitoreando y viendo el avance o no de esta conciencia sobre la donación de órganos y sobre efectivamente la donación. Entonces, Y digo, nos basamos en y ahí fue un información. salto notorio entre lo que venía y lo que pasó a partir de esa fecha. Sí, sobre todo no tanto de la donación per se, porque bueno, Sí. sino más que nada de la voluntad de donar. de la pues, expresión obviamente. de voluntad de donación de los órganos. Bien. ¿Cuánto duró esta campaña? Esta campaña estuvo un mes y pico, que fue justo durante el mes de la donación de órganos. Ah. Durante ese mes, porque digamos, cuando se sancionó la ley Justina, Sí. a partir de ese día se hace como el mes de la donación de órganos y la pusimos en el aire durante ese mes y un poquito más como para seguir Sí, un poco sí. la cola Sí. de comunicación, ¿no? Bueno, bien. La verdad que buenísimo todo lo que hablamos y por supuesto esta voluntad ya institucional o esta visión de tu agencia de pensar en la comunicación con fines sociales es algo que se valora y bueno, y también, como decías, también te abre un camino diferente por ahí al tradicional. Así que bueno, muchas gracias por compartirnos, muchas gracias también por esta idea, por lo que haces. Y bueno, esperamos verte pronto para hablar de algún otro caso. Dale, buenísimo. Que además, bueno, ganaron el oro, el premio Más Digital, ¿no? Ganamos, sí, un oro de Más Digital y también ganamos también en los premios Obrar, que es uno de Bien. los premios del Consejo Publicitario Argentino. Bueno, bien merecido. Sí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme. Por favor. Continuamos. Estudia comunicación y marketing digital en Éter y convertite en un especialista altamente demandado con habilidades estratégicas para hacer crecer un negocio o proyecto. Posicionamiento web, tecnología de redes sociales, data analytics, herramientas de diseño digital, campañas publicitarias, e-commerce, gestión del cliente. Cursa 3 veces por semana en modalidad semipresencial. Clases dictadas por profesionales de empresas líderes en aulas multimedia. Práctica constante. Título oficial. Aprende a dominar los recursos tecnológicos y potencia los resultados de la empresa. Súmate a la era digital. Éter.